Hola, en esta presentación les mostramos los resultados del trabajo final del curso Biología y Fertilidad del Suelo que titulamos Efecto del suelo de diferentes coberturas vegetales en el crecimiento vegetal y arquitectura radicular de plantas de rábano. Ese trabajo lo realizamos Mateo Córdoba y Natalia Hernández. Como hemos visto a lo largo del curso, la salud y la productividad del suelo están íntimamente relacionados con su fertilidad. La fertilidad es afectada por variables como el contenido de nutrientes y de materia orgánica, y a su vez estas variables están determinadas por el tipo de cobertura vegetal que hay sobre el suelo, ya que los nutrientes que hagan los tejidos de las plantas va a determinar el contenido de nutrientes en el suelo y la habilidad de intercambiar agua y nutrientes con las raíces de estas plantas. Eso nos lleva a pensar que suelos con diferentes coberturas tendrán diferentes diferencias en términos de su fertilidad. Es por esto que en este trabajo nos planteamos el objetivo de evaluar el efecto de la cobertura vegetal sobre la fertilidad del suelo en la Reserva La Romera en el municipio de La Estrella, usando el crecimiento de rábano como indicador. Comparamos tres coberturas, pastizal, bosque nativo y plantaciones de pino en este bioensayo sembrando semillas de rábano en suelos provenientes de estas tres coberturas. Y esto nos permite ver la respuesta biológica del rábano en su crecimiento a cada tipo de suelo. Se escogió rábano por su rápido crecimiento. Nuestra hipótesis es que la cobertura vegetal tiene un efecto sobre la ganancia de biomasa en las plántulas de rábano, debido a diferencias en la cantidad de materia orgánica, pH y abundancia de nemátodos en estos tres tipos de suelo. Nuestra predicción es que las plantas de rábano tendrán una mayor biomasa en el suelo proveniente de cobertura nativa en comparación con los suelos provenientes de cobertura de pastizal y del pinar, lo que esperábamos ver reflejado en las variables que tomamos, como peso seco aéreo y de raíz en las plántulas y arquitectura radicular. La metodología utilizada consistió en tomar muestras de suelo de tres coberturas vegetales diferentes, las cuales eran pastizal, bosque nativo y pinar. En cada una de estas coberturas se tomaron 10 muestras de suelo a una profundidad aproximada de 10 centímetros. Esto se hizo en la vereda El Romeral en el municipio de La Estrella. A una fracción de suelo de cada cobertura se le calculó la humedad real y la humedad a la máxima capacidad de retención de agua con el montaje que se observa en la diapositiva. Con los datos de peso de suelo húmedo y peso de suelo seco para cada cobertura se calculan los porcentajes de humedad real y humedad a la máxima capacidad de retención de agua como se ejemplifica en esta diapositiva. Se fija que las plántulas se mantendrán a un 80% de la máxima capacidad de retención de agua y entonces se halla un valor de peso de suelo húmedo al cual se mantendrán las plántulas durante el experimento. Luego se disponen en vasos aproximadamente 300 gramos de suelo de cada muestra de cada cobertura vegetal para un total de 30 vasos. Previo a esto, las semillas de rábano son pregerminadas en agar-agar. Aleatoriamente se siembran 2 semillas por cada vaso. Luego de la germinación se ralea a una sola plántula de rábano. El experimento se lleva a cabo por 3 semanas en condiciones de invernadero. Durante el experimento se mantiene la humedad constante y son eliminadas las malezas. Transcurrido el tiempo del experimento, las plántulas son retiradas de su suelo teniendo la precaución de no romper ninguna de sus raíces. Posterior a esto, las raíces son lavadas
La plántula es dispuesta en una cama de agua como se observa en la diapositiva. Se toma una foto a cada plántula para un total de 30 fotos. Estas fotos son analizadas en el programa SmartRoot, el cual permite trazar la raíz principal así como sus raíces laterales, donde nos da una información acerca de la longitud de las raíces así como de su número. Luego de que cada plántula fue fotografiada, se cortó la parte aérea de su raíz y se le determinó su peso seco. Con esta metodología se obtuvieron las siguientes variables: longitud de la raíz principal, sumatoria de la longitud de las raíces laterales, número de raíces laterales, peso seco aéreo y peso seco de la raíz. Estos datos fueron analizados en R, donde se les realizó ANOVA, Tukey test, regresión lineal, correlación de Pearson. Esto se hizo después de verificar su homogeneidad de varianzas así como su normalidad. A manera de resultados y con una primera mirada cualitativa, observamos que las plántulas que crecieron en suelos provenientes del pinar tienen raíces cortas y poca biomasa aérea. Para las plántulas que crecieron en un suelo proveniente de un bosque nativo, observamos que tienen raíces largas y una biomasa aérea intermedia. En las plántulas que crecieron en un suelo proveniente de pastizal, observamos que tienen raíces largas en promedio y una máxima biomasa aérea. Explorando los datos de una manera cuantitativa, en este Boxplot se comparan el peso seco de la raíz bajo las tres diferentes coberturas, donde la ANOVA nos dice que hay diferencias significativas entre el peso seco de la raíz en las tres diferentes coberturas. El Tukey test nos dice que el par de medias que nos están dando esta significancia es la pino pastizal. En la ANOVA realizada con los datos de peso seco aéreo también se presentan diferencias significativas, donde los datos se comportan de una manera similar tanto para peso seco aéreo como peso seco de raíz, donde la media mayor la obtienen las plántulas que crecieron en suelo proveniente de pastizal, seguido de las que crecieron en suelo proveniente de bosque nativo y por último las que crecieron en suelo proveniente de pino. La prueba de Tukey nos permite ver que nuevamente el factor que está aportando estas diferencias significativas es el pastizal. Con este corplot se buscó relacionar las variables peso seco aéreo y peso seco de raíz con otras variables calculadas por otros grupos, como lo son cantidad de materia orgánica, abundancia de nemátodos y pH. Para el caso de cantidad de materia orgánica y abundancia de nemátodos, observamos que hay una correlación muy cercana a cero con nuestras variables de interés, y la correlación más alta, que es cercana a 0.5, la encontramos con la variable pH. Entrando en la discusión de estos resultados obtenidos hasta el momento, se tiene que, si bien no una correlación entre la biomasa de las plántulas de rábano y la abundancia de nemátodos, sí se ha reportado que las plantas de rábano pueden inhibir el crecimiento de algunos nemátodos. Entonces, a manera de perspectiva, se propone para futuros estudios comparar la abundancia de nemátodos antes y después de plantar rábano. La tendencia observada en la cual las plántulas que crecieron en suelo proveniente de pastizal tienen mayor biomasa aérea y radicular puede ser explicada por el pH. La literatura reporta que el pH óptimo para el crecimiento del rábano
es entre 6.5 y 7. Aunque los pHs obtenidos son ligeramente ácidos o ácidos, para el caso del pastizal, este es el que más se aproxima a este rango. Entonces, esto en parte podría estar explicando el por qué aquí observamos un mayor crecimiento de las plantas que se ve reflejado en mayor biomasa. El hecho de que se presente una menor biomasa, tanto a nivel aéreo como radicular, en plántulas que crecieron en suelos provenientes del pinar, podría explicarse por el fenómeno de alelopatía que presentan algunas especies de pino. Kimura y colaboradores en este paper reportan que moléculas orgánicas secretadas por las acículas de los pinos pueden inhibir tanto la germinación como el crecimiento de las plantas que sean circundantes a el líder de los pinos. Entonces, esto nos da pie para preguntarnos si este podría ser un caso donde se presente el fenómeno de alelopatía por parte de los pinos sobre las plántulas. Continuando con los resultados, decidimos entonces realizar un análisis de correlación entre las variables peso seco aéreo y peso seco de raíz. En el primer gráfico tenemos los datos combinados de los suelos de las tres coberturas: pastizal, nativo y pino. En este caso vemos que la correlación es bastante significativa y tenemos un coeficiente de correlación muy alto, lo que confirma que hay una correlación positiva entre estas dos variables. Cuando discriminamos la correlación para cada una de las coberturas, vemos que tanto para pino como para nativo tenemos una correlación también muy significativa, con unos coeficientes de correlación muy altos. Sin embargo, en pasto la correlación no es significativa, sin embargo se sigue manteniendo la tendencia de que a mayor peso seco aéreo vamos a tener un mayor peso de raíz seca. Contrastando los resultados anteriores con la literatura, encontramos este estudio de Di Benedetto y colaboradores en 2015, en donde sometían plantas de Cupremum aerum a dos tratamientos con diferentes hormonas y encontraron también una correlación positiva que se comporta como una relación alométrica, es decir, que hay cambios de dimensión relativa de ciertas partes corporales relacionados con otras o con el tamaño total de la planta. En este estudio realizado por López, Castañeda y Wayne en 2010 con trigo, vemos que estas relaciones entre la biomasa total de la planta y el peso seco de la parte aérea y de las raíces va a depender de la variedad que se elige de trigo. Entonces en los gráficos vemos que los rombos y los triángulos representan las variedades nativas o antiguas de trigo, mientras que los cuadrados representan las variedades modernas. Entonces en este sentido vemos cómo las variedades modernas tienen una mejor respuesta en la parte aérea y en las raíces cuando hay una biomasa total de la planta mucho mayor. Esto nos permite entonces concluir que la selección de genotipos en estas variedades mejoradas permiten tener un sistema radical y foliar más grande que le permitiría a la planta una mayor absorción de agua y de nutrientes. Autores como Chapman y colaboradores en 2018 reportan que esta relación tiene que ver con el suplemento de fósforo de plantas. En este caso ellos utilizan trigo, dos variedades que son Varicon 25 y Varicon 26. Cada una de estas variedades las someten a 3 tratamientos correspondientes a los puntos que vemos en las gráficas. El punto que está más a la derecha fue el que tuvo mayor concentración de suplemento de fósforo, y el que está a la izquierda corresponde a las plantas que no tuvieron suplemento de este nutriente.
En este caso entonces vemos que aquellas que no tuvieron suplemento presentan valores promedio menores en la altura de la planta y tanto en el peso seco aéreo como en el peso seco de raíz tienen valores inferiores con respecto a los que recibieron algún tipo de suplemento en fósforo. Es decir, que el fósforo juega un papel muy importante en el crecimiento tanto aéreo como radicular de las plantas. Y esto entonces podría explicar de alguna manera los resultados que obtuvimos en nuestro experimento, debido a que son las coberturas de pasto y nativo las que tienen mayor concentración de fósforo en solución. Y estas plantas entonces corresponden a las que tuvieron mayor desarrollo o acumulación de biomasa tanto aérea como radicular en nuestro experimento. Ahora, en cuanto a los resultados de arquitectura radicular en las plántulas obtenidas, cuando comparamos la longitud de la raíz principal, observamos que no hay diferencias para plántulas creciendo sobre diferentes tipos de suelo. En cambio, cuando comparamos el número de raíces laterales, sí encontramos diferencias significativas entre plántulas creciendo en los diferentes tipos de suelo. Encontramos diferencias entre plántulas en suelo de bosque versus pasto y de bosque versus pino. Esto nos está indicando que el tipo de suelo en el que crece la plántula podría estar afectando su capacidad de producir raíces laterales. Al comparar la longitud total de las raíces laterales, también encontramos diferencias significativas entre plántulas de los tres grupos. Encontramos diferencias entre plántulas creciendo en suelo de bosque versus pino y de pastizal versus pino. Como pueden ver, hay una tendencia de que las plántulas creciendo sobre el suelo del pinar tienen un menor número de raíces laterales y una longitud total de las raíces laterales menor con respecto a los otros dos tipos de suelo. Y esa tendencia también se observó en los resultados de biomasa, los que les mostró Mateo. En conjunto, estos resultados sugieren que en el suelo de pinar hay una limitación en la producción de biomasa para las plántulas de rábano. Otros estudios también también observaron este mismo patrón, por ejemplo en el sur de España, hicieron un estudio muy similar comparando la fertilidad del suelo en coberturas con bosque nativo versus áreas abiertas tipo pastizal y plantaciones de pino. Lo que observaron, como pueden ver en el gráfico inferior izquierdo, es que el porcentaje de carbono orgánico en el suelo es mucho mayor en bosque nativo en comparación con plantaciones de pino, y estos dos son mayores en comparación con áreas abiertas. En este trabajo ellos explican este resultado con el contenido de materia orgánica, pero nosotros realizamos una correlación entre los resultados que obtuvieron nuestros compañeros del porcentaje de materia orgánica en los tres tipos de suelo y no encontramos una correlación significativa entre el porcentaje de materia orgánica y el número de raíces laterales o la longitud total de las raíces laterales, por lo que creemos que el contenido de materia orgánica no está explicando estos resultados. A manera entonces de conclusiones, podemos decir que sí se encontró un efecto de la cobertura vegetal sobre las propiedades del suelo que afectan tanto la acumulación de biomasa como la arquitectura radicular en las plantas de rábano. Específicamente las coberturas de bosque nativo y pastizal proveen ciertas condiciones que son más favorables en el suelo para el crecimiento de estas plantas en comparación con la cobertura de pino, que tiene ciertas propiedades que al parecer limitan la ganancia de biomasa aérea y radicular de las plantas de rábano. Finalmente, entonces, las diferencias entre la acumulación de biomasa y la arquitectura radicular no son explicadas como pensamos inicialmente por variables como la materia orgánica y la abundancia de nematodos.
Sin embargo, el pH sí tiene una correlación positiva con la ganancia de biomasa, lo que podría deberse a su importante efecto en la disponibilidad de ciertos nutrientes en el suelo. Como perspectivas de este trabajo, proponemos realizar análisis multivariados para determinar qué variables están explicando en mayor medida las diferencias observadas tanto en ganancia de biomasa como en las propiedades de la arquitectura radicular en estas plantas. También sería interesante realizar experimentos que permiten confirmar o identificar la posible alelopatía por parte de los pinos sobre la germinación y el crecimiento de otras especies vegetales, y finalmente poner a prueba si la diversidad de plantas asociada a los bosques nativos puede tener un efecto sobre la acumulación de biomasa y la producción de raíces laterales.